Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a escuchar extrañas historias paranormales. En lo personal, no tengo muchas, pero hay algunas de miembros de mi familia. Cuando tenía como 3 o 4 años me gustaba jugar solo, bueno, eso decía mi mamá. Siempre me escuchaba platicando con alguien, y cuando preguntaba quién era, le decía que mi amigo de huesitos. Una ocasión bajé llorando de la azotea y mi mamá preguntó qué me pasa, le respondo que mi amigo de huesos me quería empujar o quería que brincara de la azotea. Ella se asusta y sube a la azotea a gritar que me dejara en paz, que no lo quería en la casa. Lo dejé de ver y unos días más tarde el hijo de una señora, a unas cuadras de la casa, se ahogó mientras se lavaba las manos en el tanque de agua. Hace 1 año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos, éramos los únicos que estábamos en la casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestros amigos. Seríamos 5 personas si el hermano hubiese ya llegado. Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a su cuarto a cambiarse o dejar sus cosas al baño, etc., y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos, entonces vimos la luz que se prendió y la silueta, todos pensando que era él. Pero nunca bajó, entonces después de un rato como a las 5 de la mañana nos fuimos a dormir. Pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y al abrir su cuarto nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido y algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie, entonces le mandamos WhatsApp y no respondía. Entonces le marcamos y entró la llamada y escuchamos que sonaba el teléfono celular. Y cuando fuimos a buscarlo lo encontramos abajo de su cama, en una caja negra con muchas plumas, de alguna ave, gallo o gallina. Y al ver su teléfono vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Después recibimos una llamada que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo, nada grave, pero él nunca tuvo consigo el celular. ¿Tienen las fotos? Las tuvimos pero las borramos, posteriormente se tiró el teléfono celular, ni se vendió ni se regaló. Cuando tuvimos las fotos pasaban cosas extrañas en su casa. Mi amigo y su hermano escuchaban risas, sus perros siempre ladrando hacia una pared, techo, esquinas, etc. Incluso una vez los perros no quisieron estar en la sala o en la planta baja, tuvieron que subirlos y dormirse con ellos. Su mamá y ellos sentían presencias en sus camas, como si alguien se sentara al lado suyo. De todos modos preguntaré y si aún las llegaran a tener las subo. Saludos. Gracias por responder, si se pone así de mal con tener las fotos mejor no se arriesguen. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años cuando se acababa de casar una tía, compró una casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón y nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo mi mamá, y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir, empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando, así como si fuera una fiesta en el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta, cuando bajó a atender a la gente se dio cuenta que no había nadie, se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche, escucha que les tocan la puerta de la casa, le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde, van y abren la puerta y no era nadie, la calle estaba sola, se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana, no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho, no era nada paranormal. Una de ellas se fue y dejó a mi tía, sola, ella se puso a lavar los trastes y terminó.
Se puso a trapear la sala. Cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos, volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar, se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empezó a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, que le habla una voz y le dice: Tis, tis, Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa. Mi tía al escuchar esto, se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa, es una voz espectral y ella sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto, ella les cuenta todo y mis otros familiares. Al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto, no tan fuerte pero se les movieron cosas, pero nadie se animó a decirle, mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva, y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No como para hacerse rico, pero pues sí varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban pero nunca se animó a voltear. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche, me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra o al menos eso me pareció ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma era parecida a la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces, cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 minutos. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milésimas de segundo y éstas desaparecen. No sabía qué hacer, la sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximada de 2 metros de mí. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato sin poder dormir, en mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran. En la casa de mi cuñado, mi hermana ya tenía varios meses de vivir con él. Una madrugada como a las 3 o 4 de la mañana, mi hermana escuchó un ruido en la ventana y despertó a mi cuñado. Se quedaron despiertos un rato más y lo escucharon. Un lamento y un gemido como de descanso justo afuera de la ventana. Las 2 madrugadas siguientes, alrededor de las 3 o 4 a.m. escucharon lo mismo. Unos días después, el hijo del señor que les construyó la casa, lo encontraron colgado en su casa, se había suicidado. Y lo que mi hermana y cuñado escucharon fue el espíritu de él despidiéndose de ellos. Verano del 2004. Me encontraba dentro de un camión que iba de regreso a la Ciudad de México después de asistir a un rave en Boca del Río junto con otras 20 o 30 personas. Eran cerca de las 7 u 8 de la noche y transitábamos la carretera Jalapa, Ciudad de México. Yo venía como siempre lo hago en mis viajes en camión, viendo el camino y el paisaje. Algo de repente llamó mi atención en un cerro, a lo lejos, en la parte más alta había 3 luces que formaban un triángulo, eran de color rojo, azul y verde. De principio pensé, estoy muy pedo, venía echando chelas con los demás que venían del rave, así que le dije a mi novia, checa el cerro, ¿qué chingaos es eso? Y mi novia solo dijo, no mames, ¿qué es eso? De repente mis otros amigos estaban viendo lo mismo que yo,
se hizo tanto alboroto en el camión que el chofer se detuvo. Ya sobre la carretera detenidos, toda la gente que estaba en el camión se bajó, y nos quedamos como pendejos viendo estas tres luces girando y moviéndose de derecha a izquierda sobre ese cerro. De repente se juntaron y empezaron a alejarse del cerro, y vimos todos cómo empezó la luz a hacer una trayectoria, un poco más rápido, hacia la derecha, para casi de inmediato dar un giro brusco hacia el otro lado, y desaparecer a toda velocidad en el cielo nocturno. Toda la bola estábamos sobre la carretera con cara de qué diablos acabamos de ver. Volvimos al camión y continuamos nuestro camino. Hasta este día no sabemos qué fue lo que vimos. Esa es mi única historia paranormal. Bueno, yo no tengo una gran historia. Es breve, pero aquí les va, es algo parecido. Mis dos hermanas, mayores, y yo fuimos a la casa de mi madre en el Estado de México, en un pueblo cerca de Atlacomulco. En el terreno y la casa, en aquel entonces abandonada completamente, no había instalación de luz. Teníamos que usar unos diablillos, o sea, colgarnos del poste. Sacamos la escalera, los cables y demás. Ya eran como eso de las 7 a 7:30 de la tarde. Lo recuerdo así porque yo no tenía suficiente capacidad de razonamiento, pero aún así estaba yo ahí trepado para tomar la electricidad, un poco peligroso, hoy en la actualidad no lo haría. Pues bien, no podía y no podía, mis hermanas sostenían la escalera, hablaban entre ellas risas y todo ello. De repente empiezan a ladrar los perros, muchos ladridos y no se callaban y no se callaban, y ellas me decían que me apresurara, hasta que me doy cuenta de algo. Los perros no nos ladraban a nosotros, después un silencio. Largo y silencioso, yo bajé la mirada para verlas y ellas tenían la mirada hacia arriba y después dijeron, ¿viste eso? Supuestamente vieron tres luces muy hermosas, tal como lo describes, azules y verdosas dando vueltas, no sé si encima mío, pero entre la oscuridad de la tarde-noche y en el tiempo que había pasado, regresamos a la casa y mi madre, ya muy enojada, nos regañó porque ya llevábamos una hora afuera, peor aún, nos regañó cuando mis hermanas le contaron lo que vieron. Mi madre bajó a la casa de su prima y nuestro primo segundo hizo la bajada de luz en 5 minutos. Lo que vieron según mi madre, se les conoce como brujas, así tal cual, que engañan a las mentes para que uno las persiga. No sé si han ocurrido desapariciones en nuestro pueblo, pero esa vez mi madre sí se molestó con nosotros, y su preocupación fue algo que no habíamos visto antes. Después de eso, creo que nunca nos volvió a pasar nada, yo no lo vi solo, tengo el testimonio de estas dos tontas, saludos. Se me subió el muerto. Fue hace como 4 años. Estaba dormido y por alguna razón dormí diferente en esa ocasión. Lo diferente era que mis pies estaban hacia la pared y no como regularmente duerme uno. Me despertó un jalón en los pies, desperté sacado de onda, pensando que fue esa especie de vértigo que a veces nos hace despertar. Mi habitación es muy oscura, la única luz que estaba encendida era la del cargador del teléfono. Me acomodé de lado para volver a dormir. Frente a mí, quedaba una televisión que reflejaba un poco con la poca luz que había. Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y mirando hacia el frente, cuando en el reflejo de la televisión, veo una sombra que se levanta lentamente, al parecer estaba recostada detrás de mí, y baja de la cama lentamente para no molestarme, y sale de la habitación. Todo esto al parecer con mucho cuidado de no hacer ruido. Me quedé en shock por lo que acababa de ver. Unos minutos después me levanto y me voy a la sala y esa noche no volví a dormir. Cuando era niño, mis padres me mandaban a dormir 8 a 8:30. Mi mamá me cuenta que cuando ella se iba a dormir, 11 a 12, escuchaba que estaba platicando y riendo, por lo cual entraba para decirme que me durmiera. Me encontraba sentado en la esquina de la cama y me preguntaba, ¿por qué no te duermes? ¿Con quién estás hablando? Con mis amigos. ¿Cuáles amigos? Se acaban de salir por la ventana. A mi mamá le daban escalofríos y dice que eso pasó 6 o 7 veces. También mis padres me cuentan que a veces en la madrugada me encontraban llorando en la sala y cuando me preguntaban por qué lloraba nunca sabía el por qué. Pues mi primera experiencia fue así. Paréntesis, solo es algo que me intriga mucho a pesar de no creer. Fue justo la madrugada de este martes.
Estaba yo atorado con mi tarea de programación, sigo estándolo pero bueno, y también escuchando música. Empecé como a las 11 y ya eran las 2 a.m. y seguía ahí. Pero entonces escuché algo muy agudo. Al principio no lo distinguí porque traía los audífonos, me los saqué y entonces noté que el ruido venía de la calle. Como si lo que lo estuviera haciendo viniera caminando. Yo vivo justo a la mitad de mi calle, entonces pensé que era el vigilante, sonando su silbato y recorriendo la calle de extremo a extremo. Pero cuanto más se acercaba el sonido, menos silbatesco se hacía, y cada vez sonaba más como un grito de una mujer. Este grito era ya escalofriante, y yo ya estaba al borde de un ataque, cuando el grito, porque ahora sí estaba seguro de que era un grito que te helaba las venas, sonó justo enfrente de mi casa. Ahí ese grito sonaba de una forma que no sé describir, pero parecía una mezcla de un dolor insoportable, con un odio incontenible, solo para que después siguiera el mismo grito, a la misma velocidad, como si fuera tranquilamente paseando por la calle. Era algo de veras contradictorio, el paso que llevaba el sonido, te daba la impresión de un paseíto cualquiera, pero el grito que salía era una mezcla de tormento, angustia y odio, y todo eso. En fin, me dio tanto miedo que apagué mi compu y corrí a dormirme jajajaja. Ahora, yo pensé que eso había sido todo, y como yo voy a la escuela en la tarde, duermo toda la mañana y me voy directo a la escuela, entonces yo pensaba que podría ver temprano en la mañana algo, lo que sea, una patrulla, algo raro, y nada. De hecho, hoy le pregunté a mi abuela, y ella me dijo que no oyó nada y que si alguien más lo hubiera oído, las vecinas le hubieran contado. Así que, básicamente creo que ya estoy perdiendo la chaveta. A las 2 a.m. escuché varias veces el grito más espantoso y horrible de mi vida. Resulta que nadie lo oyó, y puede que me esté quedando loco. Hace un par de años trabajé en un hospital privado. Una noche, con las compañeras de segundo piso comenzamos a contar historias de terror, y contaron la historia que había sucedido esa misma mañana. Según enfermeras del turno matutino y guardias de cuneros, durante el día vieron que una niña de aproximadamente 3 años salía del ascensor y se dirigía a tococirugía. Al pasar el rato y sin regresar, volvía por el ascensor para dirigirse a toco. El único, pero, de esto es que, los elevadores no conectan con nada salvo al pasillo principal del piso, y en tococirugía no hay escaleras. No había manera en que la niña, la misma niña, saliera de ascensores, se dirigiera a toco y regresara nuevamente por los elevadores. Eso fue lo menos terrorífico para mí. Lo que me sucedió viene a continuación. Al terminar esa guardia, me dirigí a mi casa, salía a las 8 a.m. y llegué aproximadamente 8:30. Todo era una rutina para mí. Al llegar a casa, ponía candado a la reja del patio frontal y seguro a la puerta de madera de la entrada. Me hice mi desayuno normal, nada pesado según yo, y fui a dormir como 9:30 a 10. No estoy seguro qué fue lo que me despertó, su voz, un sonido, o simplemente su mirada. Al abrir los ojos, una niña me miraba fijamente. Estaba agarrada al respaldo de la silla del escritorio, por lo que solo pude ver sus manos y la parte superior de su cabeza, ojos azul claro y cabello liso color miel en forma de hongo. Lo único que se me ocurrió hacer fue taparme completamente con la sábana. Cuando se me despejó un poco la mente por el susto, di por hecho que había sido solo un sueño, que no podía ser verdad. Me destapé, me senté en la cama y vi como la niña iba caminando en dirección a la puerta de entrada. Le grité y al ver que no respondió, decidí ir atrás de ella. Cuando abrí la puerta de madera, justo enfrente de mí estaba esperando la niña con una hoja en la mano. Le agarré la carta y leí lo que decía: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, vengo a solicitar una ayuda, etcétera, etcétera. Cuando terminé de leer la carta, estaba muy asustado casi al punto de las lágrimas, y mi reacción fue solo decirle no. Cerré la puerta y me estuve parado sin poder hacer nada hasta que decidí que no podía hacerme daño o que no había sido una aparición, qué sé yo. Cuando salí a buscar esa persona directamente a la calle, no había nadie, la calle estaba desierta, muy tranquila, y sí, el candado de la reja estaba abierto. Esto me sucedió en compañía de un primo, en un rancho que comparten nuestros padres.
Estábamos platicando durante la mañana a eso de 10 del día, cuando de repente se escucharon unos chiflidos, seguido de un silencio fúnebre. Al momento guardamos silencio y nos miramos confundidos, pensamos que alguien venía a buscar al papá de mi primo. Entonces fue que escuché ese grito que hasta día de hoy me intriga. Oímos como una mujer se lamentaba, créame que oírle de cerca es la peor situación que te puede ocurrir, nos dio un escalofrío y quedamos paralizados, guardamos silencio y nuevamente el lamento. No sé por qué de día y por qué a nosotros nos ocurrió. Le comentamos a nuestros padres, pero no le tomaron importancia. Lo cierto es que mi primo y yo aún no comentamos con los demás primos, sabemos que fue verdad. Bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado, no se olviden de dejar su like y comentar qué tipo de historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima.